presentar a un super invitado especial, ¿verdad? Que ayer este congreso fue de gran bendición. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues pasamos un buen tiempo en el Congreso para Varones. Dios nos trajo una palabra muy fresca a través de Ernesto Alonso, que es pastor de Amistad de Puebla, y de Gilberto Rocha, que es pastor del Centro Cristiano Calacuaya, ahí en el Estado de México. Pues nos da gusto tenerlos aquí con nosotros. Y ahorita en esta primera enseñanza va a compartir Ernesto, en la segunda va a compartir Gilberto. Pues bienvenido, Ernesto. Nos da gusto tenerte con nosotros. ¿Sí? Espero que lo hayamos tratado bien. Cuando yo voy a Puebla, ellos nos atienden de maravilla. ¿Sí? Pues buenos días. ¿Cómo está esta familia? ¿Felices? Este día tan especial, siempre es importante que como familia podamos venir y presentarnos delante de Dios como creyentes que conforman el cuerpo de Cristo y que vienen con el propósito de estar en Él, permanecer en Él, disfrutar este tiempo. Usted vino aquí para disfrutar de todo lo que hacemos, exaltando, alabando al Señor, disfrutar realmente la exposición de su palabra, sabiendo que es la exposición de la palabra la que nos alumbra, la que nos guía en todo tiempo. Así que por eso es que siempre declaramos que somos la familia de Dios. Amistad familiar conforma una familia y ustedes son esa familia de Dios en este lugar. Así que dese un aplauso por estar aquí. Wow. Pues reciban un saludo también de allá de Amistad de Puebla. En este momento ya pues están arrancando la segunda reunión allá y posteriormente hay otra más también. Y pues solamente como un comentario, tenemos muchos años de conocernos, de tratarnos con Aurelio e Ivonne, y el primer congreso importante al que yo asistí, cuando todavía tenía muy poco tiempo en el Señor, fue aquí, en este auditorio. Y para mí fue algo así extraordinario, ¿no? Yo nunca había visto tanta gente, tanto movimiento, tantas cosas, tantos oradores que estuvieron, y fue algo maravilloso. Yo pues apenas empezábamos un grupo en casa y de ahí pues empezar en un localito, etcétera. Pero vinimos a este congreso y Dios me hizo ver, oye, esto es grande, esto es extraordinario, ¿no? De todo. Y prácticamente desde que nacimos como congregación hemos conservado una relación y una amistad muy especial con Aurelio, con Ivonne, con sus hijas y bueno, y ahora también con sus yernos, y es una bendición ver lo que Dios hace. Así que pues somos en verdad privilegiados el poder pertenecer a esta familia, pertenecer a la familia de Dios y mantenernos viviendo en ella. Y yo quiero orar para que el Señor pues bendiga este tiempo, que pueda preparar nuestros corazones, nuestra mente, y se pueda sembrar una semilla de su bendita palabra en nuestras vidas para que produzca lo que Él quiere que sea a través de su voluntad. Así que, Señor, te damos gracias. Hoy estamos aquí y lo único que nos ha atraído a este lugar eres tú. Eres tú. Venimos a encontrarnos contigo. Venimos a un encuentro como cuerpo, como familia, contigo. Queremos que tu presencia permanezca como desde el inicio
en la alabanza, en todo lo que hacemos, y que tú ministres nuestro corazón. Gracias por lo que tú ya has hecho, por lo que tú eres. Y ahora, Señor, prepara nuestro corazón, que sea un terreno fértil, un terreno ya preparado para que se pueda sembrar la semilla incorruptible de tu palabra y produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues muy bien. Quisiera que abrieran, por favor, su Biblia. Vamos a empezar con una escritura en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 14. Y si no trae Biblia, pues puede verlo también en las pantallas o puede copiarle al que está junto, ¿verdad? Pero vamos a hablar en este tiempo de dos tendencias. Así que si no ha saludado al que está atrás, salúdelo y dígale: tú tienes dos tendencias. Salúdelo, dígale: tú tienes dos tendencias. Y esas dos tendencias determinan todo lo que somos en la vida. Dos tendencias, ¿verdad? Y aquí en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y vamos a estar hablando acerca de la oración, acerca de la intercesión, pero siempre que estemos en ese tiempo o en estos momentos en que estemos hablando de la oración, y siempre que usted también tenga en mente oración o intercesión, recuerde que usted tiene dos tendencias. ¿Qué tiene? Dos tendencias. Muy bien. Entonces, el orar es pedir o invitar a Dios para que ejecute lo que nosotros descubrimos que Él quiere que hagamos sobre la tierra. Esto es pedir conforme a su voluntad. Pero para poder orar de esta manera, primeramente necesitamos descubrir su voluntad. Como dice aquí en primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos. Es una gran confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Pero ¿cómo voy a pedir conforme a su voluntad? ¿Cómo voy a saber si efectivamente lo que estoy pidiendo concuerda con su voluntad? ¿Cómo voy a saber si lo que pido es realmente lo que es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, tengo que descubrir primeramente cuál es su voluntad. Y esta es la oración. Esta es la oración, esta es la intercesión, que si nosotros descubrimos lo que Él quiere que realmente hagamos conforme a su voluntad, entonces descubrimos que Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones de nuestro corazón. Entonces, la oración fluye de la correspondencia de comunicación y comunión que tenemos con Dios. Descubrimos su voluntad en esos tiempos que pasamos con Él, en nuestra conversación con Él, y a medida que confraternizamos y pasamos más tiempo con Él, llegamos a conocer lo que Él quiere que realmente hagamos en nuestra vida. Y entonces, cuando pedimos a Él, estamos pidiendo conforme a su voluntad, y las cosas son hechas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando descubrimos la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer, que nos convertimos en colaboradores de Dios. ¿Cuántos están convencidos de que Dios quiere bendecirlos? A ver, claro, ¿verdad?
¿Cuántos están convencidos de que Dios quiere hacer su voluntad en esta nación? A ver, es verdad. Hace unos 2 meses aproximadamente estuvimos en Los Pinos con el presidente de la República, algunos pastores, y él tomó la palabra y estaba comentando acerca de todas las cosas que suceden en la nación, etcétera. Pero llegó un punto en el que cuando se expresó casi al final, como que estaba ya con un sentir fatalista, en donde dice, bueno, pues ya estamos viviendo en esto y hemos caído en lo otro y no sé qué y no sé cuándo, y como que ya como que está así y no hay remedio, ¿verdad? Y a mí me tocó en esa ocasión contestar y dar la conferencia ahí. Y entonces uno de los puntos que toqué y que en ese momento también Dios me dio para él, es que le dije, señor presidente, en realidad la verdad es que Dios sí quiere hacer su voluntad aquí en México. Y su voluntad es bendecirnos. Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es el poner esto en las manos del Señor. Y así fue como surgieron en ese tiempo las 3 convocatorias de oración que vamos a tener por nuestra nación en este año que es de julio a junio, en donde va a ser un año muy turbulento, de mucho movimiento en todas las áreas, y en donde realmente necesitamos orar todos los cristianos con el propósito de que Dios haga su voluntad. Y su voluntad es bendecir. Su voluntad es que México salga adelante. Yo no creo que la voluntad de Dios sea, pues, esos mexicanos, hay que se queden, ¿verdad? Y ellos se han metido en líos, pues hay que se las arreglen como puedan. No, la voluntad de Dios es bendecirnos. Pero nosotros necesitamos unirnos para orar y decir, Señor, haz tu voluntad, la cual conocemos, porque tú quieres realmente bendecir a nuestra nación. Y así es como también les invitamos a todos ustedes a que se unan a estas 3 convocatorias de oración que van a ser el 21 de noviembre, que es un día festivo, el 6 de febrero, que también es un día festivo, y el 1 de mayo. Ya la primera casi la tenemos a un mes de distancia, el 21 de noviembre. Y cada persona viniendo a orar a su congregación. Usted puede venir a partir de las 10 de la mañana o como el pastor Aurelio lo decida en cuanto a los horarios, para venir aquí y reunirse y orar por México. No tiene que ir a ningún lado, no tiene que desplazarse hacia otro lugar, simplemente ponerse de acuerdo en que ese día es un día de oración. Y si todavía es un día de ayuno, mejor sería. Pero la intención es que por todas partes de México estemos orando a favor de nuestra nación y que el Señor en verdad haga su voluntad. Y que Él haga lo que sea necesario y que Él ponga a la persona o las personas que Él ya tiene en su corazón para que esta nación salga verdaderamente adelante. Estamos muy animados porque aún personas de Sudamérica han hablado, nos han escrito diciéndonos, nosotros también vamos a apartar ese día para orar. Pero no orar por nuestra nación, sino para orar por México. Porque sabemos que México es cabeza. Dice, y si México puede salir adelante, nosotros también lo vamos a hacer. Así que vamos a orar por México ese día. Vamos a declarar que esos días son para orar por la nación mexicana. Y entonces creo que lo único que puede cambiar a esta nación es el Señor. En una ocasión estuvo un orador allá en la ciudad de Puebla, no hace mucho, 2 años, que dijo, hacia donde va la iglesia, va la nación. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de los creyentes y somos los únicos que tenemos acceso directo al trono de la gracia.
Si usted es un creyente verdadero, usted puede llegar hasta el mismo trono de gracia para obtener el oportuno socorro en su vida. Pero la gente que no conoce al Señor no tiene esta oportunidad, y aun cuando haga esfuerzos en lo natural, en lo material, haciendo cosas, no logrará nada de una manera efectiva. Sin embargo, el creyente, aquel que sabe que Dios puede hacer lo que Él desee y puede derramar su poder en nuestra nación, los únicos que tenemos acceso ahí somos nosotros, los creyentes. Y tenemos acceso al poder más importante que hay en el universo, al Dios omnipotente y eterno, a la majestad de Dios, a todo lo que representa nuestro Dios, el creador, el que ha hecho todas las cosas. Tú tienes libre acceso a Él, los que están afuera no. Por eso la iglesia tiene una gran oportunidad en este tiempo, pero también tiene un gran compromiso con esta nación mexicana, porque nosotros sí podemos llegar hasta ese trono de gracia. Y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones de nuestro corazón. Así que les animo, hay este tipo de volantes, hay pósters que he enviado, hay una serie de elementos, hay una página web que se llama cristianosunidospormexico.org, donde usted puede accesarla, bajar el material, hay videos, hay de todo tipo, porque lo que queremos es que esto corra y se expanda. No se imaginan la cantidad ya de miles, y yo creo que en esta ocasión por lo menos 1 millón de personas vamos a estar orando por nuestra nación, o más, ni siquiera sabemos cuántos se podrán reunir, pero se puede usted dar cuenta de lo que significa el acuerdo entre tantas personas en un mismo corazón, en un mismo espíritu, para orar por México en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos cruciales, determinantes. La iglesia tiene la respuesta. Dile al que está a tu lado, tú también. Entonces somos colaboradores de Dios. Dios quiere bendecir la nación, pero hay una soberanía de Dios y hay una responsabilidad de parte del hombre. Dios es soberano, Dios quiere bendecir, Dios quiere hacer su voluntad aquí, pero Él no puede hacer nada si el hombre no lo solicita, porque nos ha hecho personas con libre voluntad, libre albedrío. Entonces Dios tiene una gran soberanía, Él tiene el dominio de todas las cosas, pero no se va a meter en tu vida, no se va a meter en ninguna parte si tú no se lo permites, si tú no clamas a Él. Hay una soberanía de Dios y hay una responsabilidad del hombre. El Señor Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, quiero que vea este versículo pequeño pero poderoso. Si permanecéis en mí. Esto nos habla de una cercanía con Él, una cercanía permanente con Él. Luego dice, y mis palabras que permanecen en vosotros, pedid, aquí viene ya, orar, pidan, dice, todo lo que quieran y os será hecho. Entonces, si permanecemos en Él, esto es en su voluntad, podemos pedir. La soberanía de Dios está reflejada en que se haga su voluntad. La responsabilidad del hombre es en pedir conforme a su voluntad. Por eso es tan importante la palabra y la oración. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, es Dios quien habla con nosotros. Obviamente Dios nos puede hablar de muchas formas. Algunos les puede hablar a través de algún sueño,
la Biblia habla también de que en un momento dado Dios les puede impactar a través de una visión, pero generalmente Dios nos habla a través de su palabra. Es su palabra. Entonces, cuando yo oro, estoy hablando con Dios. Orar no es hacer oraciones repetitivas no, es hablar con Él. Es manifestar lo que yo quiero decirle a Él. Pero cuando Él me habla, lo hace a través de la palabra. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero tener una relación y comunión con mi Dios, necesito la palabra. En este último ejemplar del libro devocional Tiempo con Dios, que es una herramienta en verdad increíble que nos ayuda para que podamos tener el hábito diario de tener un devocional personal con Dios a través de su palabra, meditar en ella y orar, y también que nos enseña un método para leer la Biblia completa en un año. Encontré algo muy interesante y muy actual que está sucediendo en estos tiempos. Y aquí menciona cómo aún en la iglesia hemos dejado a un lado o no le damos la importancia que tiene la palabra del Señor. Y entonces menciona que el Salmo 119, por ejemplo, pone un constante énfasis en 3 puntos. El primero de ellos es el amor a la palabra de Dios. Tú no vas a buscar lo que no amas. Necesitamos amor por la palabra. Dice, el compromiso de obedecer la palabra. Si tú no valoras la palabra, no la vas a obedecer. Y el tercer punto dice, la firme convicción de aferrarse a la palabra de Dios aún en tiempos de dificultad. Es muy importante. Y menciona más adelante, hoy en día vivimos en una época cuando la gente no valora mucho la palabra de Dios. Aún en las iglesias se habla de labios para afuera con fingimiento sobre la importancia de la palabra de Dios. Existe una severa falta de familiaridad con los libros de la Biblia. A ver, ¿cuántos de ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia? A ver, levante la mano, ¿cuántos saben? Los demás no saben. Ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cuántos saben cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos saben ustedes de memoria cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Esa es la condición de la iglesia, porque no están familiarizados y no valoran la palabra del Señor. Y es lo más importante. ¿Qué es en la vida del cristiano las cosas más importantes, muy por encima de cualquier otra cosa? La palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios que hace que Él nos hable, la oración que hace que tengamos una comunicación con el Señor. Y termina diciendo, mientras los métodos del mundo pueden llenar, hacer que gente se reúna en auditorios, en lugares en donde son abarrotados por ciertas cosas, de la misma manera que se llena un estadio deportivo, etcétera, no se hace cuando realmente se trata de la palabra de Dios. Necesitamos entender y valorar en todo lo que significa la palabra de Dios, porque es nuestra forma de vida, es la forma en que hemos escogido para vivir,
y es la forma en que hemos escogido para transmitir a nuestros hijos. Hemos decidido llevar un hogar en donde nos estamos fundamentando sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Hemos decidido seguir una vida en que la palabra es nuestra norma de conducta, es nuestra base, es el lugar en donde encontramos los absolutos universales para poder vivir en armonía con Dios y en armonía con los hombres. Y lo que realmente necesitamos es un despertar genuino a la palabra y a la oración, un despertar genuino de la iglesia para que no se convierta en una religión, no se convierta en algo que vengo y cumplo, sino que realmente sea una iglesia viva. Y la única forma de que sea una iglesia viva, porque la iglesia es un organismo vivo, no es una religión, es un organismo que vive, pero que vive a través de la palabra, que es su alimento, y vive a través de la comunión con Dios, que es el Espíritu de Dios que nos da vida. Entonces, cuando nosotros solamente venimos aquí como hoy, pero salimos y ya no volvemos a lo que son realmente lo más importante para nuestra vida, que es la palabra y nuestra relación de comunión con Dios, no llegamos a nada. Nuestras vidas siguen siendo más o menos buenas, pero en realidad no estamos viviendo como cristianos comprometidos. Así que cariñosamente, dale un empujocito hacia el que está a tu lado, digo, despiértate. Despiértate. Bueno, a lo mejor se está durmiendo, qué bueno, por ahí lo despiertas, ¿verdad? Pero despiértate a la palabra. Despiértate a la palabra. Despiértate a una verdadera relación con Dios. Necesitamos desesperadamente de esto. Y aquí es donde entran las dos tendencias. Entonces, para orar, lo más importante es que tengamos una disciplina, que en verdad podamos apartar esos tiempos, como dice el Señor, cuando tú ores, ahí cierra la puerta y en ese lugar secreto ora a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en el secreto de Dios va a hacer que podamos ser personas recompensadas en lo que hacemos cada día. Pero a veces salimos tan rápido de la casa, corremos porque se nos hace tarde, porque no nos hemos levantado temprano, porque no hemos podido tener eso, y salimos a la aventura, a lo que pase. Sin embargo, dice el Señor, si tú cierras la puerta, me buscas en oración, en el lugar secreto, en ese lugar que solamente te pertenece a ti, yo te voy a recompensar en público. ¿Qué es esto? Yo voy a hacer que ese día sea un día en que tú glorifiques mi nombre a través de lo que haces. Entonces, para eso se requiere una disciplina. Por eso esto, que es una sencilla, vamos a decir, herramienta, nos sirve tanto, porque hace que recordemos que cada día tenemos que estar en la presencia de Dios, tenemos que estar orando a Él, tenemos que buscarle. Y ha sido una bendición para miles de congregaciones en la nación, porque es algo que nos disciplina. ¿Sabe que somos uno de los países que menos lee en el mundo? Nuestra cultura no está hecha para eso. Nosotros hemos recibido como herencia ya en nuestra genética el hecho de que no leemos, ¿verdad? En promedio, un mexicano lee al año medio libro, ¿verdad? Cuando hay países en que en promedio hay personas que están leyendo 30 libros al año, 20 libros al año. Entonces, ¿cómo consideramos que realmente podemos escuchar y entender la voluntad de Dios si Él, cuando nos está hablando, lo hace a través de su palabra?
pero tú no vas a la palabra. Entonces, ¿cómo descubres su voluntad? ¿Cómo descubres lo que Él quiere que hagas? ¿Cómo puedes pedir como conviene si no has descubierto primeramente la voluntad de Dios? Por eso es tan importante la palabra. Y necesitamos una disciplina. Por eso es tan importante nuestro devocional personal. Por eso es tan importante el devocional que debemos tener con nuestros hijos. ¿Sabe que cada vez menos familias están teniendo un devocional familiar con sus hijos? No hay tiempo, el mundo está tan acelerado, las cosas están cayendo tan rápido que ya no podemos pasar ni 15 minutos con nuestros hijos teniendo un devocional familiar en donde cada uno puede expresarse y puede orar por las cosas que estén sucediendo. ¿Cuándo fue la última vez que reunió a su familia para orar juntos? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo orando con su esposa por algo? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo su devocional personal de cada día? Es muy necesario. Vivimos en él, por eso somos creyentes, pero no podemos ser simplemente creyentes simpatizantes. Tenemos que ser creyentes activos. Si queremos un hogar que glorifique a Dios, si queremos un hogar en donde realmente la voluntad de Dios se haga, entonces tenemos que empezar a disciplinarnos sobre esto. Usted tiene que hacer un devocional diario. Usted tiene que buscar al Señor a la hora que sea. A lo mejor usted es un pájaro madrugador y se levanta muy temprano. A lo mejor es una lechuza nocturna y en la noche lo hace, ¿verdad? Pero lo tiene que hacer, porque si no lo hace, entonces se van pasando los días, llega el domingo, dice, ya, ay, qué padre, ya cumplí, ya me voy. Pero no hay una verdadera transformación y un verdadero compromiso. Y aquí es donde entran las dos tendencias. Nosotros tenemos dos tendencias en nuestro corazón. Quiero que vayan al libro de Gálatas, por favor, en el capítulo número 5. Gálatas, en el capítulo número 5, el versículo número 17. Entonces dice aquí la escritura, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Existen dos tendencias en tu vida. Dile que está a tu lado, ¿tienes dos tendencias? Y más de dos tendencias. ¿Por qué razón? Bueno, estas son las más importantes, pero cada uno de nosotros tiene ciertas tendencias. Algunos, por ejemplo, son alegres, algunos son silenciosos, quietos, algunos son pues un poquito melancólicos, depresivos, algunos son indiferentes, algunos son mansos, otros son perezosos, ¿verdad? Pero hay una cantidad de tendencias en nuestra vida, pero todas ellas se resumen en estas dos que menciona aquí el apóstol Pablo en Gálatas, en donde dice que hay deseos de la carne y deseos del espíritu, si es que en verdad hemos nacido del Espíritu de Dios. Y entonces los deseos de la carne, con respecto a los deseos del espíritu, dice, se oponen entre sí. ¿Y sabe qué? Está ganando la carne. ¿Por qué razón? Porque ahí, en los deseos de la carne, es en donde realmente tenemos la mayor influencia que nos llega, tanto exterior como también la que tenemos dentro de nuestro corazón. Y entonces, estos deseos de la carne, que es una tendencia que tenemos, que se oponen a los deseos. Bueno, ¿cuántos quieren ser en verdad buenos padres? Levante la mano. Bueno, esto es algo que queremos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No puede. Porque tiene una tendencia tan carnal que no le deja.
Usted sigue haciendo cosas afuera. Usted sigue haciendo cosas que no le convienen. Estamos haciendo cosas en donde el mundo tiene tanta influencia sobre nuestra vida que no nos permite hacer las cosas que son del Espíritu. Y estos se oponen y hay una lucha encarnizada en medio nuestro. Y entonces usted no busca leer la Biblia. Son cosas del Espíritu. Usted no busca la presencia de Dios y orar y estar en Él, porque son cosas del Espíritu. Porque los deseos de la carne le jalan mucho más que lo que son los deseos del Espíritu. Entonces, estas dos tendencias existen. Tenemos un solo corazón, pero en ese corazón hay dos tendencias. Ahora, si se dirige hacia las cosas que son del mundo, entonces usted es una persona que está siguiendo los deseos carnales. Si se dirige hacia las cosas que son de Dios, entonces usted está en una posición de tendencia espiritual. ¿Y sabe qué? Lo que Dios desea es que el Espíritu, el mismo Dios, sea el que gobierne nuestras vidas, porque somos seres trinos también. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos el alma y tenemos el espíritu. El cuerpo nos demanda, ¿verdad? Y claro que nos demanda cosas que son necesarias: comer y beber y vestirnos y protegernos, etcétera. Y es correcto. Pero el alma también nos demanda. Y ahí de repente empiezan los conflictos, porque de repente te das cuenta de que los deseos que tienen son no tan buenos, y empieza a haber egoísmo, empieza a haber envidia, empieza a haber soberbia, empieza a haber orgullo, empieza a haber vanidad, y tus deseos se van inclinando hacia esas cosas. Pero quiero decirle que la buena noticia es que también tiene espíritu, y que ese espíritu Dios lo ha hecho renacer cuando usted recibió a Cristo en su corazón, y Dios puso de su espíritu en su vida. Y ese espíritu, cuando en verdad está gobernando, entonces pone en orden todo lo demás en su vida. Y entonces ahora usted puede ser una persona con una tendencia netamente espiritual. Una persona que considera a Dios, que le busca realmente todos los días, que tiene con Él una comunión permanente y que necesariamente Dios le bendecirá. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Así es. Es una bendición. Entonces, ¿en qué dirección va su vida? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la tendencia que usted ha tomado? ¿Cuál es la tendencia que ha seguido y ha permanecido en su vida? Si usted solamente ha seguido la tendencia que viene de su cuerpo, de los deseos que hay ahí, los deseos también que hay en su alma para satisfacerlos, sin realmente tener esa tendencia espiritual, es el momento de corregir y de decir: no más, vamos a pegarnos a la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a ser cristianos de a de veras, vamos a ser cristianos comprometidos. Mire, yo les digo a los varones allá, que son en verdad los que tenemos la mayor responsabilidad, digo: si tú no estás comprometido con Dios, en verdad, tú no estás comprometido con tu esposa y le vas a fallar. Si tú no estás comprometido con Dios, no estás comprometido con tus hijos y no los vas a poder criar bien. Si tú no estás comprometido con Dios, tú no estás comprometido con tu trabajo y harás el trabajo como se te da la gana, no con el gozo, la alegría, la satisfacción de poder proveer para los tuyos, porque de ahí depende todo. Si tú no estás comprometido con la iglesia, con esta iglesia donde Dios te puso, entonces nunca vas a servir en ningún ministerio, nunca vas a poder ser útil para los demás, nunca vas a poder hacer nada que bendiga esta ciudad, que extienda el reino de Dios, porque no estás comprometido. Pero qué hermoso es
lo que el Señor nos dice, y es lo que a mí me anima y siempre me levanta, porque cuando nosotros nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros. Cuando nosotros buscamos de Él, siempre le hallaremos. Cuando nosotros inmediatamente estamos en la palabra de Dios, Él nos habla. Cuando nosotros vamos delante de Él y presentamos a Él nuestras cosas, Él nos oye. Y entonces tenemos una respuesta increíble para nuestras vidas. Así nos hizo el Señor. Y esto es lo que Él quiere que hagamos. Somos personas que somos seres espirituales. Dios nos ha hecho así. Y ahora, aun cuando tenemos todavía tendencias que pues nos jalan, cuando el Espíritu en verdad gobierna nuestras vidas, esto queda atrás. Piense en lo que hemos compartido en esta mañana y en verdad tome en cuenta que si como cristianos las dos cosas más importantes que definen nuestra vida no se encuentran activas en ella, entonces ¿a dónde vamos? Y esas dos cosas más importantes en la vida del cristiano son la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Y entonces ahí es en donde gustamos, ahí es en donde nos satisfacemos. Cuando el Señor dijo: venga todo aquel que quiera, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y sabe qué es esto? Es una vida que se vive en el gozo del Señor, en la alegría del Señor, en la llenura del Señor, en donde Él está obrando de una manera increíble, en donde nadie puede meterse más que Dios, que es nuestro interior. Pero si alguien quiere, dice, si alguien determina, si alguien decide, que venga a mí y que beba. Y entonces de su interior correrán. ¿Cuántos quieren ríos de agua viva? ¿Verdad que sí? Yo quiero ríos de agua viva. Yo quiero que la iglesia en todo momento esté fluyendo en esa relación permanente con Dios, que estemos completamente satisfechos, tomando cada día de lo que Dios nos da, tomando cada día de lo que Dios nos ofrece y orando conforme a lo que es su voluntad. ¡Wow! Oramos cuando descubrimos la voluntad de Dios. Y quiero decirle algo: la voluntad de Dios es que usted sea el mejor padre, que usted sea el mejor esposo, que usted sea el mejor hijo, que usted sea el mejor trabajador, que usted sea el mejor en todo lo que hace. Esa es la voluntad de Dios. Pídaselo, permanezca en Él, y entonces estas cosas se harán. Yo creo con todo mi corazón que en toda esta nación viene un despertar tremendo, genuino del Señor, que se va a dar a través de una búsqueda incesante de su presencia en la oración y en su palabra. No hay otra. Habrá muchas cosas, podrá haber muchas circunstancias, podrá haber muchos eventos, podrá haber muchos congresos, podrán haber muchas cosas, pero si nosotros como iglesia de Cristo, como personas que hemos sido salvos por la sangre del Cordero, creyentes en Él, no buscamos el rostro de Dios y no nos alimentamos de su palabra, entonces no se dará. Pero yo estoy convencido de que si usted me está escuchando, usted quiere un México mejor, usted quiere una nación diferente, y está en sus manos, está en nuestras manos, porque la gente de afuera no conoce a Dios. ¿Cómo puede pedir a Dios?
puede llegar a Él si no le conoce? Pero usted le conoce. Y si usted le conoce, necesita entonces tener esa relación permanente con Él. Y esta es la realidad. Sin embargo, tenemos estas dos tendencias que dice que se oponen entre sí y que usted siente esa lucha. Usted quiere hacer cosas, como dice, quiere hacer cosas que desea, pero a veces esas tendencias le jalan y no las hace. Y se lamenta de no haberlas hecho, pero ¿qué hace para corregir esto? Decídase. Comprométase realmente con el Señor, comprométase con la iglesia, comprométase con los suyos, comprométase con sus hijos. Nadie va a transmitirles el corazón de Dios a sus hijos que no sea usted. Que no sea usted, nadie. Si usted como padre no está transmitiendo el modelo de Dios en la vida de sus hijos, ellos no ven a Dios más que a través de usted. Usted tiene que mostrarles que en verdad es una persona que ama a Dios, que busca a Dios y que pone en práctica su palabra. Y entonces cambia. Los niños ven realmente una cosa diferente. Se crean generaciones diferentes. Dios es un Dios de generaciones. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios ha ido bendiciendo. Y dice que nosotros también venimos de esa promesa de Dios por medio de Abraham, que nos alcanza hasta nuestros días. Porque Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas, mira, todos estos que están aquí, todo lo que ves, así será tu descendencia. Usted es una estrella. Es más, dígale a la que está a su lado: eres una estrellita, una estrella. Una estrella, ¿verdad? Pero no sea, por favor, un estrellado, Sea genuinamente una estrella. Y entonces caminaremos con el Señor. Vamos a terminar con una oración y darle gracias al Señor. Y en verdad poder comprender que Dios no vino a formar una religión, sino Él vino como Dios a traernos una forma de vida, una manera de vivir diferente. Eso es todo. Esos lugares, estas 4 paredes, no sirven porque el Señor nos pide que nos congreguemos, que no dejemos de hacerlo, porque es en el cuerpo de Cristo en donde obtenemos el crecimiento. El crecimiento no es individual. Usted se puede encerrar en su casa y decir: no vuelvo a ir a amistad familiar. Pues allá usted, pero se va a quedar enano espiritual. Por eso nos exhorta a que nos congreguemos, porque es en la unidad del cuerpo de Cristo en donde vamos recibiendo nuestro crecimiento. Lo puede leer en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y capítulo 6. Ahí está. El crecimiento no es individual, el crecimiento es en medio del cuerpo de Cristo. Por eso nos reunimos. Pero independientemente de eso, esto no es una religión. Es solamente un lugar en donde nos reunimos para darle gloria a Él, para escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas, para exaltar su nombre, para confesar con nuestros labios que Él es Señor y que debemos exaltarle y alabarle como grupo, como personas que le amamos y que por eso lo hacemos. Pero lo que usted haga al salir de este lugar ya no tiene que ver con estas 4 paredes, tiene que ver con su relación personal con Él y nada más. Y esa es responsabilidad suya, enteramente suya. Por eso es el hecho de que podamos utilizar estos 2 elementos claves para la vida cristiana: la palabra de Dios y la oración. Quiere disciplinarse, quiere en verdad tener esa disciplina, quiere tener
un devocional familiar. Empiece con esta herramienta. Empiece con esta herramienta del tiempo con Dios. Empiece. Y va a ver cómo cada día va a resultar algo maravilloso para usted. ¿Quiere tener un estudio con sus hijos? Aquí lo tiene. ¿Quiere en verdad hacer un devocional familiar? Hágalo. Hágalo. Es necesario para que podamos vivir nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos. Qué bueno que hoy tú nos has reunido. Qué bueno que estamos escuchando estas cosas. Qué bueno que nos haces notar a través del apóstol Pablo cómo existen estas dos tendencias en nuestra vida, las cuales se oponen entre sí, pero que si nosotros hacemos más caso por nuestra tendencia espiritual, por un hambre genuina de Dios, a través de su palabra y a través de la oración, estos deseos que son otra tendencia diferente quedarán a un lado. Aquellos deseos que son desordenados quedarán a un lado. Y yo te doy gracias porque tus promesas son en ti sí y amén. Y tú las has registrado en tu palabra para que tomemos de ella. Pero también queremos beber de ti. Y para eso necesitamos estar conectados, cercanos y en tu presencia. Yo te doy gracias, Señor. Y te bendigo. Y declaro, Señor, también bendición sobre cada uno de los que estamos aquí, para que podamos hacer aquellas cosas que convienen. Y descubriendo tu voluntad, oremos para que se haga lo que tú dices. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Qué gusto de veras para mí es estar aquí. Gracias por su atención. Gracias, Aurelio. Y aquí te dejo.